Hola, mi nombre es Juan Carlos Amaya Romero y el día de hoy vamos a hablar de psicología y salud con la psicóloga de formación Mariana Maldonado, que nos va a hablar de psicología y salud, cuáles son sus conceptos y cuál es la relación entre psicología y salud. Después, Yuranillas Mayorga nos va a hablar de las enfermedades prevenibles. Posteriormente a esto, Sina Cardoso nos va a hablar de qué es el afrontamiento y la enfermedad. Por último, vamos a hablar de lo que son las conductas de riesgo, en qué etapa se presentan más, en la adolescencia o en la adultez. Por último, vamos a hablar del optimismo, de la esperanza y la salud. ¿Cuál es esa relación entre las tres? Mi nombre es Mariana Maldonado Granados, soy estudiante de psicología en la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy vengo a dar una pequeña charla sobre psicología y salud a un grupo de mi familia. Psicología y salud. Busca una incidencia en la conducta de los individuos y comunidades para el cuidado, mantenimiento y promoción de la salud como un estilo de vida. Encontramos dos factores importantes, la promoción y la prevención. La promoción son acciones por parte de la población y organizaciones con el objetivo de garantizar mejores condiciones de la salud física, psíquica y social. La prevención busca identificar, controlar o reducir factores de riesgo del ambiente y del comportamiento para evitar la enfermedad. Conductas de salud son aquellas que se manifiestan mientras la persona se sienta sana con el objeto de prevenir la enfermedad y está condicionada por sus hábitos de vida. Los estados emocionales están estrechamente relacionados con las conductas perjudiciales para la salud. Por ello es importante tener en cuenta el comportamiento para la promoción y mantenimiento de una mejor calidad de vida. Como también es muy importante hablar de salud mental, entonces la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Además de afecciones biológicas, nos podemos enfermar por adoptar problemas ajenos, guardar rencores, vivir en el pasado, reprimir nuestras emociones, trabajar en algo que no nos gusta, alejar de nuestra vida a personas correctas y aceptar a personas incorrectas, por renunciar a nuestros sueños, por no soltar lo que ya no existe y por tener miedo a no arriesgarnos. ¿Cómo se puede manifestar el malestar mental? Por insomnio, por sobrepensar todo, por problemas de estómago, nos cuesta respirar, el corazón se nos acelera, tenemos preocupaciones constantes, problemas de memoria, dolores de cabeza, falta de paciencia, ataques de pánico, dolor en el pecho. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidar la salud mental? Mantener relaciones personales saludables, evitar el aislamiento, regular horarios de sueño y alimentación, hacer ejercicio, tener tiempo de relajación o tener unos hobbies, distinguir y hablar sobre nuestras emociones, mantener organizadas nuestras rutinas y actividades. Pero ¿cómo creamos el hábito? ¿Qué es un hábito? Un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma inconsciente. Son aquellas actividades que mejoran tu salud física, mental, emocional y social. Son incluso aquellas actividades que no tengan que ver con la salud directamente, pero contribuyen a tu bienestar general. La meta es incorporar nuevos hábitos saludables en la rutina diaria y tratar de eliminar aquellos hábitos que perjudican la salud y el bienestar. Vamos a ver cómo creamos un hábito. Eligiendo hábitos que deseamos cambiar o que deseamos adquirir, especificar las conductas y pensamientos que te ayudarán a conseguir una meta, registrar las acciones, avances y dificultades que tengamos, confiar en nosotros mismos, ser constante, recompensar los pequeños y grandes logros,
darnos tiempo y apoyándonos en un círculo de confianza. Como dije anteriormente, para llegar a alcanzar un logro, tenemos que ser constantes y apoyarnos en un círculo de confianza que nos estén apoyando para alcanzar ese hábito que queremos lograr. Todo esto nos lleva a buscar estados óptimos a nivel mental, los cuales se pueden potenciar con la estimulación de químicos tales como la dopamina, dormir de 7 a 9 horas, celebrar un logro y hacer ejercicio, la oxitocina, meditar, dar un abrazo y ser generoso, la serotonina, sé agradecido, disfruta de la naturaleza y sé feliz, la endorfina, baila, canta y sonríe. Como pueden ver, estas son actividades sencillas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Como sonreír es importante, vamos a mirar los beneficios de la sonrisa. Nos hace atractivos, funciona como un analgésico natural, te hace lucir más joven, cambia nuestro humor, ayuda a ser positivos, alivia el estrés, mejora tu sistema inmunológico, baja tu presión sanguínea y te hace ver exitoso. También podemos ver que el llorar es también importante para nuestro cuerpo. ¿Por qué llorar es necesario? Es el primer paso para superar el dolor, alivia el estrés emocional, te hace fuerte emocionalmente, elimina las toxinas del cuerpo y libera hormonas del estrés. Ahora les voy a compartir una pequeña reflexión que sintetiza el tema que venimos viendo. Tía, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Si la mente está tranquila y ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme. Dalai Lama. Para que quede un poquito mejor el tema, les voy a pasar una sopa de letras. Bueno, primero hablemos sobre qué es la prevención de enfermedades según la OMS. Según la OMS dice que son enfermedades destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como su reducción de factores, sino también de detener avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Esto pues lo dice la OMS en 1998. Bueno, también pues hablemos sobre pues la clasificación de enfermedades. Bueno, la clasificación de enfermedades primero pues tiene como según su origen, que son enfermedades transmisibles, están producidas por bacterias, hongos, virus o parásitos, o también productos o las toxinas. Enfermedades transmisibles, origen de diferente a un ser vivo. Entonces encontramos pues los agentes químicos, que sería pues el alcohol y la cirrosis hepática. También encontramos agentes físicos, que son pues las radiaciones o el cáncer. También encontramos pues según su evolución del tiempo, pues estas se vuelven enfermedades agudas o enfermedades crónicas. En las enfermedades agudas encontramos pues la duración corta, que evoluciona la curación. Esta puede ser pues con o sin secuelas. En este caso puede ser pues la gripe, o en el dado caso pues una muerte. En las enfermedades crónicas encontramos pues que es un curso más prolongado, que su curación posible puede ser en un estado pues previo, como por ejemplo la diabetes. Bueno, también les quería hablar sobre los factores que condicionan pues esto a nuestra salud.
Estas serían pues como el medio ambiente, digamos el medio ambiente natural, digamos podría ser la contaminación, los factores biológicos, los microorganismos físicos y reacciones químicos. También encontramos pues los factores sociales como condiciones de vivienda, trabajo, nivel o escolaridad, modelo socioeconómico y modelo cultural. Encontramos pues los estilos de vida y hábitos, pues este sería pues la alimentación inadecuada, el consumo nocivo de drogas, de alcohol, el sedentarismo, prácticas de riesgos sexuales, como por ejemplo pues el VIH. También encontramos pues que el factor que más influye es, es nuestra salud por, por los estilos de vida que tenemos diarios. Por eso pues se recomienda que cada uno de nosotros practiquemos ejercicio, tomemos agua, tengamos una buena alimentación. Obviamente esa buena alimentación tiene que venir acompañado pues con un profesional porque pues es importante y no dejarnos llevar por lo que otras personas nos digan al respecto. Que hay que, mire que conseguí tal dieta o que para usted, que este le va a servir, este es el perfecto para usted. No, eso no. Es importante siempre ir a un profesional. Bueno, también pues esta prevención de enfermedades tiene pues como una clasificación, entonces las voy a mencionar. La clasificación sería la prevención primaria, pues esta pues pretende evitar la enfermedad y realizar mediante promoción de salud y protección específica, como por ejemplo las vacunas. También tenemos la prevención secundaria, que trata de detener la progresión de procesos patológicos mediante un diagnóstico y tratamiento precoz. Por ejemplo, nos puede servir la mamografía en el caso de nosotras las mujeres. En la prevención terciaria encontramos que este intenta eliminar pues consecuencias de la enfermedad mediante un tratamiento de rehabilitación, como por ejemplo los fármacos, la cirugía o la prótesis. Hola, yo soy Sina Cardoso y el concepto del que les voy a hablar hoy es el afrontamiento. Pero, ¿qué es el afrontamiento? El afrontamiento son todas aquellas características que como seres humanos hemos aprendido, ya sea por condicionamiento operante, condicionamiento clásico, por el lenguaje y demás. Aprendemos a vivir con el malestar. Para esto vamos a tener en cuenta el contexto biopsicosocial. Una definición un poco más concreta sobre el concepto de afrontamiento nos los puede dar Carmen Solís y Anthony Vidal en su artículo de estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes. Estos dos autores nos explican que las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos y específicos que se utilizan en cada contexto. Estos pueden ser cambiantes dependiendo de su desencadenante. Los estilos de afrontamiento son todas aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones y son los que determinarán el uso de ciertas estrategias de afrontamiento. Son 18 estrategias de afrontamiento agrupados en 3 estilos de afrontamiento. El primer estilo es llamado resolver el problema, comprende las estrategias y se concentra en resolver el problema. El segundo se denomina referencia a otros, que es la estrategia de buscar un apoyo social. Y la tercera es el afrontamiento no productivo, que es como comprender la siguiente estrategia, preocuparse o hacerse ilusiones. El primer afrontamiento de problemas se define como concentrarse en resolver el problema. Es, por ejemplo, estudiar el problema sistemáticamente, analizarlo y como darle diferentes puntos de vista. Un ejemplo de esto puede ser como dedicarse a resolver el problema poniendo en juego tus capacidades. El segundo se define como esforzarse a tener éxito. Un ejemplo de esto es que tengas presente un problema y ponerte a trabajar intensamente en la solución de este problema hasta que ya encuentres una solución. El tercer tipo de afrontamiento es denominado como invertir en amigos íntimos. Un ejemplo de esto es cuando intentas pasar más tiempo con la persona con la que sueles salir.
El cuarto tipo de afrontamiento se denomina búsqueda de pertenencia y es cuando el sujeto se preocupa y se interesa por las relaciones con los demás. El quinto afrontamiento se denomina como fijarse en lo positivo y es cuando el sujeto tiene una visión optimista y positiva. O sea, se fija en el aspecto positivo de todas las maneras y piensa en las cosas buenas. La sexta es la búsqueda de diversiones relajantes. Es caracterizado por buscar actividades de ocio, por ejemplo, oír música, leer, dibujar, ver televisión, tocar un instrumento musical. La séptima es denominada como distracción física y es cuando el sujeto hace ejercicios físicos para distraerse. La octava, este tipo de afrontamiento se denomina como buscar apoyo social. Es cuando el sujeto intenta hablar quiere hablar con otros sobre el problema para así poder llegar a una solución o que le ayuden a salir adelante. La novena, este afrontamiento es denominado como buscar apoyo profesional. Es cuando el sujeto quiere hablar con alguien con mucha más experiencia, por ejemplo, con un psicólogo, con un maestro, alguien que le pueda dar una solución. El décimo, este tipo de afrontamiento se denomina acción social. Es cuando el sujeto deja que los demás conozcan cuál es su problema y así intentar como conseguir una ayuda, digamos, con personas que tal vez tengan su mismo problema. El afrontamiento undécimo es definido como búsqueda de apoyo espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los sujetos tienen una creencia de un Dios y dejan que su Dios se ocupe del problema. El tipo de afrontamiento duodécimo se denomina preocuparse y este es cuando el sujeto se empieza pues a preocupar por lo que está pasando, tener temor del futuro y pues preocuparse por la felicidad futura. El tipo de afrontamiento decimotercero es denominado hacerse ilusiones. Este consiste en que el sujeto espera que algo ocurra, que algo mejore su problema. El tipo de afrontamiento decimocuarto se denomina falta de afrontamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto cree que ya no tiene ninguna forma de afrontar esta situación y pues como tal deja las cosas así, prefiere no hacer nada, no afrontar el problema. El afrontamiento decimoquinto se denomina como ignorar el problema. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto sacó el problema de su mente, no quiere, no le interesa afrontar este problema. El decimosexto afrontamiento del problema se denomina autoinculparse. Esto quiere decir que el sujeto considera culpable de todo el problema que lo afectan y se autoinculpa constantemente. Este afrontamiento del problema no es el más sano, pero es el más usual. Es el decimoséptimo y se denomina como reducción de la tensión. Aquí es cuando el sujeto intenta reducir la tensión, entonces se sienten mejor bebiendo alcohol, fumando, tomando drogas, consumiendo drogas. Y por último, como decimoctavo afrontamiento, se define como reservarlo para sí. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto no habla, no expresa su problema y prefiere guardar sus sentimientos para él solo y dejar eso así. La actividad consiste en que se le dará una serie de ejemplos y él tendrá que responder qué tipo de estilo de afrontamiento es. Primer afrontamiento. Juan presenta problemas económicos y decide ir a la iglesia y rezarle al Dios y para que éste le pueda solucionar su problema. ¿Qué tipo de afrontamiento es? Ayuda espiritual. Correcto. La segunda es que María acaba de terminar una relación de 5 años y para esto su solución es salir de fiesta, tomar y fumar. ¿Qué tipo de afrontamiento es? Disminuir la tensión. Correcto. Alejandro
presenta problemas dentro de su hogar y para poder olvidar el problema, intenta ir a trotar a un campo. ¿Qué tipo de afrontamiento es? Distracción física. Correcto. Andrés hace unos meses perdió a su abuelito y ya que no puede, se siente muy triste, decide buscar a un psicólogo. ¿Qué tipo de afrontamiento es? Y ayuda de un profesional. Correcto. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Amaya Romero y el día de hoy estoy acompañado de... María Eugenia Romero. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Se denominan factores de riesgo a las características o cualidades de una persona o comunidad, más adelante vamos a ver por qué también entran las comunidades, que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. Bueno, de acuerdo a lo anterior, María, para ti, ¿qué son los factores de riesgo? Dime cualquiera, los que se tengan. Bueno, a mí me parece que los factores de riesgo para un adolescente pueden ser las malas compañías, que los inducen a las drogas, al alcohol, y también que hayan muchos problemas en su familia. Listo, María, la verdad son esos. Los factores de riesgo pueden ser encajados en tres diferentes aspectos. Los factores individuales, que son los que tú nombras. Los factores del consumo de drogas. Y no tanto ese consumo que se da, sino lo que está inducido, porque lo hacen. Porque lo hacen vienen factores muy determinantes, como lo es la autoestima de la persona. Un chico con baja autoestima es más propenso, más vulnerable a que acceda a eso. ¿Por qué? Porque los vendedores de esas drogas saben a quién llegarle. Ven a un chico que está solo, que es introvertido. El chico va a ser de una manera más fácil, los extrovertidos también, pero una persona introvertida es más vulnerable. Sumándole a esto, una baja autoestima, sea por compararse. ¿Tú qué opinas sobre la comparación? Que no se debe hacer nunca las comparaciones, ni los padres deben compararse un hijo con otro hijo, ni con un vecino, ni con ningún otro, porque cada persona es única. Bueno, la comparación en realidad es muy dañina y, como tú dices, no se debe realizar. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus características y creo que no es una conducta que genere bienestar para las personas. Pero volviendo al consumo de drogas, es algo que también afecta mucho el rendimiento académico de los estudiantes. Sumándole a esto, que los estudiantes, los adolescentes por consumir drogas a veces tienen deserción escolar. Y viene otro punto importante que es las conductas sexuales riesgosas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles me podrías decir tú, unas conductas sexuales riesgosas en la adolescencia? Riesgosos, que no usen el condón, que no usen protección y de ahí puedan acarrear enfermedades hasta la muerte. Bueno, en serio es algo muy notorio y que la mayoría de la gente lo evidencia, pero que en el hogar a veces ese es un tema tabú. Hay familias en las que nunca se habla de esto, de la sexualidad. Estamos en una sociedad machista en la que el hijo llega con una mujer y ¿cuál es la respuesta del padre machista? Ese es mi hijo, así es que debe ser, ¿sí? Pero vaya el niño y le deja a una mujer embarazada, ¿qué sucedería ahí? Lo más probable es que él, como la persona es machista, puede que le diga que no responda por el niño, o que no se vaya a vivir con ella o eso, pero es más que todo la educación en casa, ¿sí? Porque también las redes sociales influyen mucho en esto. Las redes sociales influyen mucho porque hay mayor acceso a toda la información de nosotros y los adolescentes, por sentir aceptación por su grupo, ¿sí? Por el grupo de pares, por los demás, tienden a hacer muchas cosas solamente por la aceptación. Entonces, digamos, y también por la aceptación y porque las personas no piensan a futuro. Un adolescente nunca piensa a futuro.
Entonces llega una persona y le ofrece, no, veas que usted por mandarme fotos desnudo le pudo dar dinero y no lo van a tocar. Un adolescente, ¿qué va a pensar en ese momento? Va a pensar que es algo bien porque nadie lo está tocando, pero eso es la información de él y además está la imagen de él. La imagen no tanto en el que dirán, sino que se está exponiendo y se está vendiendo ese contenido como algo sexual, se está sexualizando. María, te voy a pedir el favor de que escojas 2 de las 4 cartas que ves ahí y me des la respuesta. Bueno, ¿Las puedes leer, por favor? ¿dónde se encuentran los factores de riesgo? ¿Dónde se encuentran los factores de riesgo? ¿En qué aspectos de la persona o de la sociedad? Los factores de riesgo se encuentran en la calle, las malas compañías, las malas amistades de los chicos, que se la pasen todo el día en la calle, que no estén vigilados por los padres ni por una persona adulta. Bueno, María, ¿y cuál es tu otra carta? Mi otra carta es, ¿qué variable psicológica puede volver más vulnerable conductas riesgosas? Ok. Y yo creo que el baja autoestima de las personas, la depresión y el estrés. Muchas gracias, María, por participar. Bueno, María, el segundo tema que vamos a abordar es el optimismo. ¿Qué opinas del optimismo tú? El optimismo me parece un factor importante para todas las personas. Todas las personas deberíamos ser muy optimistas siempre, a pesar de todas las cosas que pasan negativas en la vida. Siempre tenemos que ser optimistas porque siempre después de algo malo, siempre pasará algo bueno. Bueno, Xavier Carver nos dice que el optimismo es la actitud de esperar que pasen cosas buenas. Entonces, ¿el pesimismo sería qué? Las cosas malas. La actitud de esperar las cosas malas. Malas, sí. Según nuestro docente, el optimismo es el equilibrio entre el bienestar y la sensatez. ¿Para ti qué es la sensatez, María? ¿Qué es ser sensato? Ser sensato es pensar las cosas que se van a hacer, hablarlas, pensar las cosas que se van a hablar. Eso es ser sensato. Bueno, según Jorge, 2020, ser sensato es no mentirnos a nosotros mismos, ni mentirle a los demás. Ser coherentes con lo que decimos y con lo que actuamos. Lo más grande es antes de ser optimistas, de ser sensato. ¿Tú para qué crees que nos sirve el optimismo, María? ¿Para qué nos sirve ser optimistas? Ser optimista nos sirve para todo en la vida, creería yo, porque siempre que somos optimistas, nos levantamos siendo optimistas, que siempre nos va a ir bien en el día, que nos van a salir las cosas bien, que todo nos va a salir bien. Sí. No ser negativos, porque ser negativo no es nada bueno para nadie. Bueno, María, te quería leer este pedacito en el que hay múltiples evidencias que ponen de manifiesto que las personas que afrontan con un talante optimista diferentes patologías, tales como sea el cáncer, la insuficiencia renal, tienen mayores posibilidades de alargar su vida. ¿Por qué tú crees esto? ¿Cuál es? Porque si las personas tienen una enfermedad o tenemos una enfermedad grave y Sí. somos negativos, pues entonces nos van a bajar las defensas y la enfermedad se va a volver peor. En cambio, si somos positivos, se nos suben las defensas y siempre vamos a estar mejor, y nuestro bienestar va a ser mucho mejor. Bueno, entonces sería como somatizar esas emociones Sí. negativas, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, dice que tiene mayores posibilidades de alargar su vida, ya que aquella nos protege de, ¿adivina de qué? De un tema que estamos abordando anteriormente, de la depresión. De la depresión. Sí. Si nos enfrentamos con esperanza hacia estas situaciones difíciles, es más fácil encontrar una salida. Me parece muy bien. Ser optimista es tener ilusión. Sí, tener ilusiones y siempre creer que el día de mañana va a ser mucho mejor y que si hoy, el día de hoy nos pasó algo malo, que el día de mañana será mucho mejor y siempre vamos a estar
optimistas. Entonces esa ilusión la podríamos cambiar como por esperanza y confianza, ¿no? Y fe. Confianza y esperanza. Sin esa ilusión uno no se mueve, ¿sí? Sin esa esperanza y confianza uno no estipula unos pasos que va a seguir. Entonces eso sería planificar unos objetivos, ¿cierto? Y sistematizar los recursos que nosotros tenemos a la mano para llevar todos esos esfuerzos a lograr la meta que nosotros estamos deseando, ¿cierto? Sí. Te quería contar de un concepto nuevo. ¿Has escuchado del pesimismo defensivo? No, no he escuchado. Bueno, el pesimismo defensivo es que las personas prefieren ponerse en lo peor o esperar malos resultados en manera que se sienten más preparados para afrontar los acontecimientos. Recuerda que ser pesimista es, o sea, uno no se movería, no establecería como sus pasos, pero este pesimismo defensivo, las personas se ponen en esa posición pesimista, no, se ponen sí, en esa posición pesimista de que no lo van a poder lograr, pero aún así se esfuerzan para lograrlo. Esto lo que nos quiere decir es que como que esa posición sí los impulsa a lograr eso, de una u otra manera. ¿Crees que el control y el dominio en una familia, en las características de las personas, los ayudaría a desarrollar ese optimismo? El control y el dominio. El control, cuyo concepto es la confianza que tienes en tus propias capacidades y el poder de cambiar, el poder que tienes de cambiar las cosas en el entorno. ¿Crees que ese control es necesario para ser una persona optimista? Sí, sí, creo que sí es importante. ¿Por qué, María? Porque si uno tiene control de las cosas, entonces va a poder controlar su mente para siempre ser positivo y no estar negativo y siempre creer que las cosas van a salir bien. Bueno, hasta este punto, ¿crees que el optimismo tiene sus cosas negativas? O sea, ¿ser optimista es tan bueno como nos lo dices? ¿O tiene también cosas negativas? Pues creo que de pronto tiene algunas cosas negativas también, pero pues siempre debemos ser optimistas. ¿Qué cosas negativas crees que tiene ser optimista? Pues de pronto te puedo ayudar con esta. Ser optimista a veces nos quita como las consecuencias, ¿sí? A veces ser tan optimista, por ser tan optimista, a veces no vemos los límites, ¿sí? De ser optimista tiene esas cosas negativas, pero uno las puede llevar a cabo, digamos, estableciendo pasos y sabiendo lo que hablamos ahorita, la sensatez, saber hasta dónde podemos llegar, Sí, sí, ser coherentes. sí. Entonces, esa es una cosa negativa de ser tan optimista. Los beneficios de ser optimista es que una persona puede desarrollar más sus habilidades cognitivas siendo optimista. En cambio, una persona pesimista, ¿qué habilidades podría desarrollar? Una persona que sea pesimista, ¿qué consecuencias podría desarrollar? Podría desarrollar que un bajo control de impulsos, tampoco como esa confianza para hacer las cosas. Eso sería una de las cosas que podría desarrollar una persona que fuera muy pesimista. Y pues como no puede lograr sus objetivos, también va a tener un estado de ánimo depresivo. ¿Tú cómo crees que se desarrolla el optimismo? ¿Crees que es genético? ¿Crees que es por el ambiente? Pues creería que es genético y también es por el ambiente. ¿Sí? También, sí. Bueno, en cuanto a lo genético, pues no se han demostrado muchas evidencias científicas, pero pues sí hay características familiares que llevan a que una persona sea optimista. Pero lo más importante es la situación, es el entorno. Una familia, otra vez como en el tema anterior, se convierte en un soporte imprescindible Sí. para que el niño establezca unas bases seguras a partir de las cuales pueda que explorar, sentirse dueño de su propia conducta y aprender a ponerse límites. Ahí entra otra vez el tema de la sensatez. Bueno, María, ahora vamos a hacer una actividad súper sencilla. Yo te voy a pasar estos dos papeles que dicen verdadero o falso y te voy a leer unas afirmaciones. Tú desde lo que nosotros te expusimos nos vas a decir si es verdadero o falso. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, Listo. Va la primera. ¿Ser optimista es vivir en un mundo lleno de ilusiones? Listo.
La persona optimista no tiene una visión ajustada a la realidad. La persona optimista vive en un mundo con el tono rosa, con un tono rosa. Listo. Ser optimista es ser una persona que tiene una visión ajustada de la realidad. Ser optimista es una persona que tiene una visión ajustada de la realidad. Listo, María. Muchas gracias.